a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Hola, bienvenidos a Financieramente, el programa que hacemos para ti y para tu familia. Es por ti, es por tu familia. El día de hoy, el tema que vamos a proponer es invierte como un profesional. Como es costumbre, tenemos la pregunta para nuestras redes sociales. La pregunta es la siguiente: ¿has hecho una mala inversión? ¿Cuál fue tu error? Cuéntanos tu caso. Puedes mandar tu video a Facebook o puedes mandarlo a través de Twitter y allí lo vamos a difundir. Para el día de hoy, y como es costumbre, también traigo un caso. El caso de invertir como la señora Ana. Este es el caso de la señora Ana, una señora de, en mi opinión, alrededor de unos 60 años que vino a mi oficina porque tenía una queja con relación a sus inversiones. La señora Ana había enviudado hacía un par de años y su marido era dueño de algunos taxis. Tomó esos taxis, los vendió y con el resultado decidió invertirlos y llegó a una firma comisionista de bolsa a pedir que fuera invertido en la inversión de mayor rendimiento. Allí le mencionaron que había una inversión de alto riesgo, pero que también podía ofrecer alto rendimiento, que era un fondo de acciones. Pues en los 2 años siguientes a que la señora Ana hizo la inversión, resultó que ese fondo de acciones generó unas pérdidas. Es decir, si la señora entregó 100 pesos o 100 dólares, le devolvieron un 2% menos de lo que había entregado. Y ella estaba un poco contrariada porque no entendía por qué su dinero podía perder valor en el tiempo. Ella quería saber si podía poner una queja. Efectivamente, fue advertida de los riesgos y como fue advertida de los riesgos, pues la inversión era completamente sana y lícita. Lo cierto es que la señora Ana había estado averiguando en el mercado por unas nuevas inversiones a dónde llevar todo el dinero y el fruto del trabajo de su esposo o de su esposo difunto. Por esa época, en Colombia, que era donde vivía la señora Ana, existía un sistema piramidal que se llamó DMG. El sistema piramidal básicamente lo que busca es ofrecer unos muy altos rendimientos, pero se paga a los siguientes inversionistas con los depósitos de los inmediatamente anteriores. Los sistemas piramidales tienden a romperse cuando no hay nuevos inversionistas y las pérdidas se pueden perder hasta la totalidad de los capitales. La señora Ana estaba un poco contrariada, no era para nada adversa al riesgo, era muy propensa al riesgo, pero tal vez no lo sabía medir. Tomó su dinero y se fue a buscar una inversión de muy alto riesgo y de muy alto rendimiento. Infortunadamente el final de la historia no lo conozco porque nunca supe si la señora Ana obtuvo un alto rendimiento o perdió su capital, como sucedió con muchos de los que se entraron a ese esquema piramidal. El día de hoy tenemos una invitada especial para hablar de invertir como un profesional. Se trata de Ana María Fajardo. Ana María tiene 18 años de experiencia en manejo de inversiones en el mercado financiero colombiano. 11 de esos años trabajó como directora de inversiones de un fondo de pensiones local. Es casada, madre de 2 hijos y actualmente trabaja como directora financiera de su propia empresa, de una empresa familiar. También en la actualidad y por los últimos 9 años ha estado como profesora de finanzas internacionales en una escuela de negocios muy importante en la ciudad de Bogotá. Buenos días, Ana María, ¿cómo estás? Hola, Danilo. Bueno, empecemos. Tomando como base el caso de la señora Ana, ¿cómo se puede definir el perfil de riesgo de un inversionista? Bueno, primero, el riesgo es la probabilidad de ocurrencias negativas ante un escenario. Y lo que uno debe ser consciente es qué tanta capacidad para aceptar esas situaciones negativas puedo tener. O
si estoy aceptando una mayor capacidad de riesgo, pero al mismo tiempo compensado con mayor rentabilidad. En el sector financiero se divide en 3 niveles: los inversionistas conservadores, que son los que quieren mantener una rentabilidad casi que establecida desde el momento de la inversión; los moderados, que son inversionistas que aceptan un poco más de incertidumbre en su inversión y un poco más de rentabilidad; y los agresivos o arriesgados, que son los que están dispuestos a sacrificar pérdidas importantes de capital, pero también esperar en el largo plazo retornos. Retornos altos. Retornos altos. Okay. Es importante también ligar el escenario de riesgo con el objetivo de las inversiones, los plazos de las inversiones y un poco también en qué momento de vida estamos. No es lo mismo una persona que quiere invertir para tener su pensión en unos años, o sea, a largo plazo, o una persona que quiere entrar en un proyecto dentro de 6 meses, o sea, su disponibilidad de liquidez tiene que ser más corta. Entonces, son características importantes a la hora de medir mi perfil de riesgo. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo una persona puede cambiar su perfil. Cuando es joven es agresivo y cuando es mayor es conservador, por ejemplo, ¿sucede? Sí, por supuesto, porque hay también una visión diferente de la expectativa, del plazo, el conocimiento, aunque pueden haber jóvenes adversos al riesgo, pueden haber jóvenes que son conservadores y que con el tiempo van a mantenerse conservadores, aunque sí se supone que uno al estar más joven puede arriesgar un poco más de su capital. Sí, en algún momento cuando hablaba de este tema de riesgo, alguien me hacía la siguiente comparación. La comparación que me planteaban es como la máxima velocidad a la cual una persona se siente segura manejando en una moto. Habrá personas que a 60 o 70 kilómetros por hora se empiezan a sentir nerviosos. Habrá personas que a 100 o 120 kilómetros por hora se empiezan a poner nerviosos, no antes. Eso quiere decir que el primero es adverso a la velocidad y el segundo es menos adverso a la velocidad, y creo que sucede exactamente lo mismo con los perfiles de riesgo. Y habrá el que no se quiere montar en la moto, porque de pronto ese tipo de inversiones no son para él. Esto es válido, supongo, también para inversiones en el sistema financiero como para inversiones en empresas, en negocios. En finca raíz, en arte, en joyas, en commodities, por supuesto. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos aquí en Financieramente. No te vayas. Your favorite color. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Estamos de regreso aquí en Financieramente con Ana María Fajardo, nuestra experta en inversiones. El tema de hoy es invertir como un profesional. Ana María, cuéntanos, ¿qué elementos debe tener en cuenta una persona que va a hacer una inversión para definir el riesgo de esa inversión? Conocer en lo que va a invertir es esencial. Saber, por ejemplo, si es de renta fija, si es de renta variable, si es un producto inmobiliario, lo que sea, arte, joyas, conocer el producto. También conocer cómo invertir, porque yo puedo hacer inversiones sobre un mismo activo, pero de diferentes formas, haciendo una compra directa o haciendo una operación derivada en el mercado o por medio de un fondo, o conocer los costos de entrada de una inversión, los costos también de salida que incorpora esa inversión, las obligaciones legales, la parte impositiva, estar al tanto, por ejemplo, alguna vez que alguien estaba comprando un activo inmobiliario, se gastó unos dólares haciendo una evaluación de qué se podía hacer en ese lote, cuáles eran las probabilidades, conocer, digamos, si el título de la escritura y todo estaba saneado. Eso no es un gasto, eso es una inversión. Hay también la opción de tener referentes que son las calificadoras de riesgo o son empresas que dan
información sobre los activos. Entonces, saber qué se está esperando en cada sector de cada producto. Sí, me haces acordar en algún momento una persona que vino a preguntarme si compraba un bien inmueble en un determinado sitio, un lote precisamente, y me dijo, es que me lo están vendiendo muy barato. Bueno, ok, y ya averiguó si los títulos son buenos, sí. Ya averiguó si es todo legal, sí. ¿Qué será lo que hace falta? Y cuando fue a averiguar qué era lo que se le hacía falta, esta persona lo que no había visto es que estaba proyectado en las cercanías de su lote construir un basurero municipal. Por supuesto, eso era lo que hacía bajar el valor de la inversión. Y también saber qué es lo que le va a dar el rendimiento futuro. ¿Va a ser la valorización? ¿Va a ser ingresos por alguna cosa? ¿Va a ser una rentabilidad, una tasa de interés, unos dividendos? Y también qué gastos asociados hay. Entonces, porque algunas veces se pinta muy bien cuál es el retorno que va a recibir, pero a la hora de liquidar ese activo, ¿cuáles son los gastos? Cuando estábamos preparando este programa, nos decías que era importante también, inclusive si uno va a comprar acciones de una compañía, evaluar sus productos. Sí, en alguna oportunidad un inversionista institucional, un fondo de pensiones, cuando estábamos asesorando fondos de inversión internacionales, nos pidió que consiguiéramos la lista de empresas que hacían parte de ese fondo y que fueran éticamente corporativas, o sea, que fueran empresas que estuvieran comprometidas con un gobierno corporativo sano, con que sus productos fueran éticos, por ejemplo, que los laboratorios no estuvieran preparando algún tipo de drogas que fueran pues, antiéticas o algo así. Si una persona pues, está en contra del cigarrillo, no sería muy coherente que comprara acciones de una compañía tabacalera. No quiere decir que la inversión sea mala, sino que simplemente éticamente no se compagina con su propia creencia. Okay. Generalmente se utilizan intermediarios y asesores para entrar a esas inversiones. ¿Hasta dónde un inversionista debe confiar en ese asesor? Pues tiene que existir confianza en el asesor y uno debe sentir confianza cuando el asesor logra transmitirle realmente lo que es el producto en que está invirtiendo. ¿En qué operación está invirtiendo? ¿Cuáles son los riesgos asociados a esa inversión? Que él quede plenamente tranquilo de la información que le están dando. Y también como saber cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos asociados en la inversión, pero nunca delegar la decisión. Yo debo ser la persona que tomo la decisión en X o Y producto, ¿cuál voy a tomar? Conociendo el abanico de posibilidades y todos estos temas. Bueno, muy bien. Hablando de este tema de inversiones, ¿en qué momento se debe salir de la inversión? ¿O se debe uno quedar ahí? No. Los mercados no son estables, ni el mercado inmobiliario, ni el mercado financiero, ni el mercado cualquier mercado no es estable. Entonces se presentan muchos movimientos de mercados que se llama volatilidad. El primer situación para salirse es que antes de tomar la decisión de salirse uno debe saber qué es lo que está pasando y cómo le afecta. Y si me siento tranquilo con esta situación, si considero que el escenario es de volver a mayor tranquilidad o de volver a un escenario de mayor retorno, o un escenario que me está generando posibilidades de mayores pérdidas. Cuando uno se siente intranquilo con una inversión, hay que salir de ella. Algunas veces generando pérdidas, pero es que las pérdidas a futuro pueden ser mayores. Sí, me haces acordar de en algún momento la compañía Ecopetrol, la compañía emblema del petróleo colombiano, sacó una emisión de acciones al mercado local y lo sacó a un precio de, si mal no recuerdo, 1.300 pesos por acción. Sí, cercano. La inversión se valorizó en el tiempo de una manera importante y lo que inicialmente tenía un precio de 1.300 pesos alcanzó a casi 5.600 pesos. Algunas personas decidieron esperarse porque esa era una inversión de demasiado largo plazo y que no la querían liquidar, sino que se la querían dejar a sus nietos.
Después con la caída del precio del petróleo que todos conocemos del tiempo reciente, el precio de la acción de Ecopetrol volvió sobre niveles de 1.300 pesos y vi muchos lamentarse por no haber vendido y no haber tomado las utilidades a niveles de 5.600 pesos. ¿Hay alguna experiencia similar que en tu experiencia nos puedas, o que en tu recorrido nos puedas también comentar a ese respecto? Sí. Lo que también hay que mirar en ese caso, y especialmente de Ecopetrol, es qué costos implicaba también salirse de la acción de Ecopetrol y qué opciones había de reemplazo, ¿no? No solo quedarse con que tomé la utilidad, sino cuál es mi siguiente opción de inversión. Entonces es importante también mirar. Y la otra es los dólares, el movimiento de las divisas, que pues en toda Latinoamérica nuestra moneda depende del movimiento del dólar. Entonces muchos creemos que no, que el dólar va siempre a ir para arriba, y en algunos escenarios pues obviamente el dólar ha caído, y que no ha sido una inversión siempre segura. Hay que saber en qué momento entrar y en qué momento salir, no esperar que siempre el escenario es de tendencia al alza. Vamos a un corte y después del corte volveremos con una explicación de cuáles son los errores más comunes que cometen los inversionistas en el momento de invertir. Ya regresamos, no te vayas. Your favorite color. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Regresamos aquí en Financieramente con el tema de hoy, que es invertir como un profesional. Y como lo prometí antes del corte, les voy a hablar de cuáles son esos errores que son más comunes en los inversionistas. El primero de ellos es no tener buena información o tener muy baja información del mercado. Es decir, muchos de ellos, de estos inversionistas, se limitan simplemente a recibir la información rápida que consiguen en el noticiero, o posiblemente a la información que le entrega su asesor de inversiones. Mi recomendación es profundice mucho más. Lea sobre la compañía, lea sobre la moneda, qué está pasando con el dólar, qué está pasando con los euros, qué está pasando con los yenes, qué está pasando en los mercados relacionados, qué puede estar pasando en los Estados Unidos, qué puede estar pasando con el mercado de finca raíz, si es que usted está en el negocio de finca raíz. Si usted está en el negocio de los restaurantes, pues entienda muy bien qué está pasando a su alrededor, infórmese muy bien, no simplemente métase un poco, llamémoslo así, a la loca con su inversión, sino infórmese, permanentemente infórmese. El segundo error común es no medir los riesgos. Y en este caso, no medir los riesgos, ¿qué implica? Es pensar, por ejemplo, que yo estoy haciendo una inversión segura. Aquí les quiero comentar el caso de una persona que alguna vez vino a consultarme y me dijo, mire, yo tengo un portafolio que es un portafolio únicamente de acciones, y estas acciones son de una compañía petrolera. Esa compañía petrolera, la volatilidad del precio de la acción era muy alta, era cercana al 17%. Eso quería decir que si hoy tenía 100 pesos, mañana podía tener 17% menos o 17% más. Esta persona que me hizo la consulta se consideraba muy conservadora, porque solamente tenía una inversión y no tenía muchos movimientos de caja en esa inversión. En realidad tenía una inversión de muy alto riesgo y no se había dado cuenta. No había medido adecuadamente sus riesgos. La mejor forma para medir los riesgos es asesorarse bien. Vaya a esa entidad financiera en la que confía, vaya con ese asesor financiero en el que confía y pregúntele cuáles son los riesgos. El tercero es la ambición desmedida. En el caso de hoy les contamos de la señora Ana. La señora Ana tenía una ambición por obtener lo más rápidamente posible los mayores rendimientos. Y era tanto lo que quería, tener esos rendimientos, que no medía de ninguna manera ni los riesgos, ni se informaba, ni estaba absolutamente ubicada en las consecuencias de las inversiones que estaba realizando. Nunca vine a saber nada más de la señora Ana, no sé qué pasó con ella. Espero que no haya caído
en las manos de esa figura piramidal. Pero realmente su gran pecado o su gran error era su gran ambición, una ambición desmedida. El cuarto punto y error común es la mala delegación. Como encontramos una persona que es experta, conocedora y que está en el mercado, simplemente le decimos: haga usted lo que quiera porque usted es el que sabe. Y realmente nos lo mencionaba nuestra invitada de hoy. Es muy importante que usted sea quien toma sus propias decisiones. No deje que nadie le tome, es su dinero, no es el dinero del asesor. Por lo tanto, en esa medida, una mala delegación es entregar la decisión que le corresponde tomar a usted. No cometa ese error. Y el último error común es no tomar a tiempo las utilidades. Les mencionaba el caso de la acción de Ecopetrol. Posiblemente uno dice: ¿en qué momento debo tomar las utilidades? Cuando sea suficiente. Si usted compró un apartamento o una casa y esa casa ya subió, se multiplicó por 2 o por 3 su precio, véndala. A lo mejor en la zona donde compró la casa, la valorización esperada para los siguientes meses o años no es tan buena como si se va a comprar una nueva casa en un nuevo sector o en una nueva ciudad. Evalúela. Si lo que se va a valorizar, su inversión actual, es menor de lo que se podría valorizar ese mismo dinero en una inversión similar, pero en otro sitio geográfico, pues tome la decisión, venda su apartamento y váyase a buscar ese nuevo apartamento en ese nuevo sitio. Ahora vamos a nuestros llamados a la acción. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Los llamados a la acción de hoy, por supuesto, están relacionados con lo que acabo de mencionar de los errores más comunes de los inversionistas. La primera invitación es: no delegues ciegamente en tu asesor. Si tu vecino viene y te dice: métete en esta inversión que seguro que te ganas una cantidad de plata, averigua. No delegues ciegamente. Lo segundo, conoce muy bien las características de tu inversión. Y conocer muy bien las características de la inversión no solamente es saber cuánto te va a rentar, sino adicionalmente saber si esa inversión es segura, se acomoda y te sientes tranquilo o tranquila con ella. Y sentirse tranquilo es, por ejemplo, si vas a comprar una acción, estás seguro que la compañía de la cual estás comprando acciones se compadece con tus propios principios y valores, no están fabricando un producto que tú no comprarías o que no venderías. Hasta allá hay que conocer el detalle de tu inversión. Lo tercero, infórmate de lo que está pasando en el mercado. Lee el periódico, pregúntale a los expertos, oye las noticias, infórmate, conoce. No lo dejes para otro, es tu dinero. Por lo tanto, eres tú quien te debes informar y quien debes decidir. Por supuesto, y esta es la cuarta recomendación, toma tus propias decisiones. Repito, es tu dinero, es tu capital, es el patrimonio de tu familia. Lo que estás invirtiendo va a redundar en las ganancias futuras para tu familia. Si no lo haces bien, las pérdidas van a afectar a tu familia. Por eso, decide tú mismo. Lo quinto, las inversiones terminan, las inversiones se vuelven menos rentables. Toma las utilidades cuando creas conveniente, cuando te diga la razón y el corazón que ya estuvo bien por esta inversión, por esta vez. Te puedes equivocar, posiblemente te vayas a equivocar y vayas a decir: tomé las utilidades demasiado rápido, pero eventualmente también te puedes arrepentir de no haber tomado las utilidades a tiempo y haber trabajado durante un largo tiempo para no ganarte nada. Eso es todo por hoy. Agradecemos mucho tu sintonía el día de hoy y nos vemos la próxima semana aquí en Financieramente. Hasta pronto. Open your eyes. Look around you.
favorite color. Your favorite color.